Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cuando Vladimir Putin decidió en febrero de 2022 entrar en Ucrania, quizá inadvertidamente abrió un candado que llevaba cerrado casi 8 décadas. Fue el instante en el que Europa, pero especialmente Alemania, comenzó a desprenderse de un tabú que había definido su identidad durante todas esas décadas, el rechazo visceral a cualquier forma de militarismo, después especialmente de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso generó decisiones políticas en su gabinete. La primera fue destinar 100.000 millones de euros a modernizar la Bundeswehr, las fuerzas armadas alemanas, comprometerse a invertir más del 2% del PIB en defensa, en algo que no fue solo un ajuste presupuestario, fue un terremoto cultural para esa nación, Alemania, el país que había construido su posguerra sobre los pilares del pacifismo. La culpa histórica y la consiguiente renuncia al poder militar se disponía a rearmarse. Y lo que es más significativo, hacerlo no como un acto de sumisión a los designios de Washington, que no nos engañemos, es como ha vivido Alemania desde 1945, sino como un gesto de soberanía europea. Este cambio no nace de la nada, es el resultado de una acumulación de señales que nos vienen indicando que el mundo ya no funciona bajo las reglas de la posguerra fría, bajo las reglas de la Pax Americana. La invasión de Ucrania fue el detonante, pero la mecha se había encendido previamente con esa creciente imprevisibilidad de la política exterior estadounidense, que ya empezó en la primera presidencia de Donald Trump, aunque menos acusada que en la segunda. Su doctrina de America First dejaba claro que la protección transatlántica ya no era un derecho automático, era un servicio con condiciones. Europa y Alemania, como primera potencia económica y también demográfica de la Unión Europea, se encontraron de repente con una verdad de esas que no gustan, de esas incómodas. Si no quieren ser rehenes de los vaivenes geopolíticos y de quien ocupe el despacho Oval en la Casa Blanca, tienen que dejar de ser vasallos en materia defensiva de la primera potencia del mundo. Pero el rearme alemán no es solo cuestión de presupuestos o de modernización de equipos, es ante todo, como decía, un desafío a la memoria colectiva de un país que había hecho de su rechazo a la guerra un dogma casi religioso después de perder 2 guerras mundiales en el siglo XX. Durante décadas el gasto militar se mantuvo en niveles mínimos, por debajo del 1,5%. Cualquier debate sobre ese aumento era percibido como una cuestión demasiado polémica, se recibía con escepticismo e incluso con hostilidad. La sociedad alemana, al final, educada con la culpa de los excesos del nazismo, asociaba el rearme con el resurgimiento de un fantasma que necesitaba tener exorcizado. La Bundeswehr, creada en 1955, fue diseñada como un ejército a medida de lo que querían Estados Unidos para esa Alemania derrotada, un ejército pequeño, con enfoque defensivo, subordinado a la OTAN, de ninguna manera una herramienta con proyección de poder. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha servido para exponer la cruda realidad. Alemania no está preparada para un conflicto, si es que llega, ni siquiera para la amenaza de un conflicto en su frontera oriental. Tiene equipos obsoletos, falta de municiones, capacidad operativa muy limitada. Por eso, lo que se decidió una vez entró Putin en Ucrania en febrero del 22 fue un cambio de era, un Zeitenwende, publicado y promocionado así por el canciller del momento, Olaf Scholz, y no solo como reacción a la agresión de Putin, sino como reconocimiento de que Europa ya no puede ceder sus responsabilidades de defensa a Washington. Este giro en el rearme plantea además una paradoja verdaderamente relevante, porque hay que hacerlo no solo en un momento en el que políticamente la Unión Europea es un enano internacional, como se ha dicho hasta la saciedad, sino en un momento en el que la dependencia tecnológica de Estados Unidos es prácticamente absoluta. Durante años, Europa ha externalizado su seguridad en Washington y, por tanto, en caso de conflicto, Europa, que depende para sus armas más relevantes, hay más que ver los F-35, que ahora estamos con que si los compramos, si no los compramos, los Patriot para evitar los ataques aéreos, todo eso es tecnología estadounidense que en un momento dado, en un momento de desencuentro, de conflicto más profundo, podría cerrar el grifo, podrían no venir piezas de repuesto, podrían no venir actualizaciones de software, o en el peor de los casos, veríamos si el kill switch, el famoso botón de apagado de la tecnología estadounidense existe. Dicen los estadounidenses que no, pero los expertos en armamento no lo tienen tan claro. El caso es que se ha visto por activa y por pasiva con los Patriot. Por ejemplo, cuando el Pentágono decidió retener esos sistemas para priorizar su propia defensa, Berlín se encontró con que había pagado por una tecnología que en un momento crítico no podía utilizar sin permiso.
La respuesta alemana a este desafío ha sido un plan ambicioso, cientos de miles de millones de inversión en armamento. Es un acto de soberanía política. Alemania, de hecho, como potencia fundamental del continente, tiene que liderar ese proceso de autonomía estratégica que no va a estar carente de obstáculos. El primero, la propia fragmentación de la industria de defensa europea. Cada potencia relevante de Europa apuesta por un fabricante distinto. Francia está con Dassault, Alemania con Airbus, Italia con Leonardo. El riesgo es evidente que no terminemos compitiendo con Estados Unidos por la fabricación de armamento moderno, sino entre los propios socios europeos. Pero además está, lo repito, esa brecha tecnológica, que es un hecho. Seguimos dependiendo de Estados Unidos en áreas críticas, en lo más avanzado de las tecnologías armamentísticas no estamos a la altura, por lo tanto hay que ver cómo se enjuga ese decalaje, ese desfase en desarrollo, supongo que con mucha I+D+I. El tercer desafío es quizá el que tendría que ocuparnos menos tiempo y sin embargo es el más relevante ahora mismo, la falta de voluntad política, porque la defensa no es un asunto de presupuesto solo, es un asunto de prioridades y el modelo al que aspira Berlín es una Europa que actúe como un solo bloque, con suministros integrados, con estándares comunes, estrategias claras, pero para muchos otros eso genera susceptibilidades. No parece fácil ver una Francia, que es la única potencia nuclear en Europa, sometida a un liderazgo alemán. Si el continente, el hecho es, no logra construir una defensa autónoma, va a seguir siendo un actor secundario en el tablero global, dependiendo de Washington o, lo que es peor, vulnerable a presiones de Moscú y de Pekín. De tal manera que hay que sentar unas bases de una Europa primero, no como eslogan proteccionista, sino como la única manera de entender que el enfoque con el que Trump intenta potenciar la industria estadounidense es legítimo también aquí en Europa y garantizaría que el continente no sea un peón en el juego de las superpotencias. Hay que aunar voluntad de crecimiento político, si no, estamos perdidos. Vamos a hacer un alto en el camino para el mensaje publicitario. A la vuelta no se marchen porque llega la información geopolítica en titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico.